לדוד השם עולי ואישי ממירו השם השם מעוז חיי ממי אפרון לדוד השם עולי ואישי ממירו Bienvenidos hermanos y hermanas a la casa del Señor. La paz de Dios esté con vosotros. Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios se lee alabando al Padre, alabando al Hijo, el Verbo de Dios, y alabando al Espíritu Santo. Solamente a Él sea la honra en esta noche. Y dice así la palabra del Eterno. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, y la piedad se fundamenta en el amor de Dios. Es decir, Cornelio era un hombre que tenía el amor en su vida, y a ese amor obedecía. También nos dice, número 2, que Cornelio era temeroso de Dios. La palabra temeroso, la palabra del temor de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. El principio de la sabiduría, o sea, la sabiduría, un hombre sabio y entendido, no es aquel que tiene letras, sino es un hombre aquel que obedece y ama a su Señor, en este caso Jehová, en este caso Cristo, en este caso el Espíritu de Dios. Amén. Ese es un hombre sabio, un hombre que está en obediencia a Dios. La sabiduría no es tener una biblioteca en nuestra mente. La sabiduría está en temer a Dios. El temor a Dios, ¿qué es? Es saber que Dios te está mirando en cada cosa que tú haces. Por ejemplo, José. Usted sabe la historia de José, que fue vendido por sus hermanos. Pero cuando llegó a ese tiempo donde Dios glorificó a José, poniéndole en autoridad y poniéndole en la casa de Potifar y dándole todo, dice la palabra de Dios que vino la esposa de este hombre llamado Potifar y le quiso tentar a este varón llamado José. Pero José no pecó. ¿Sabes por qué? Porque tenía dentro de él el temor de Dios. Amén. El temor de Dios es el que te hace que tú no puedas pecar. Porque este hombre lleno del Espíritu Santo llamado José, dice la palabra de Dios que no accedió al pecado, que no accedió a la tentación. ¿Sabes por qué? Porque tenía el temor de Dios en su vida. El temor de Dios es que cuando tú estás solo, no seas tentado y no cedas a la tentación. Es decir, en vista de todos podemos hacer el bien. Eso se llama, por ejemplo, salvar. ¿Qué cosa? Salvar. Una cosa es lo que se llama el honor público, ¿no? Pero otra cosa es en la intimidad. Si mi pastor no me ve, si mis amigos no me ven, si los hermanos de la iglesia no me ven. Entonces, dice la palabra de Dios que Cornelio era un hombre que temía a Dios, es decir, temeroso de Dios, que respetaba a Dios con toda su casa, es decir, su esposa y sus hijos. Amén. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo judío. Hacía, ¿qué cosa? Obras sociales. Cornelio, estas son las características de Cornelio. Que Cornelio hacía limosnas al pueblo judío, es decir, a los pobres, a los hombres, a los judíos pobres. Él daba limosnas, es decir, él daba ayuda a los que no tenían sustento, es decir, en este caso los pobres. Y también nos dice otra característica de este hombre, que oraba a Dios siempre. ¿Cuándo es siempre? No de vez en cuando. Este hombre oraba a Dios siempre, quiere decir que oraba lunes, martes y así sucesivamente. Oraba todos los días. Su oración era dirigido al Dios de Israel. ¿Por qué?
Porque este hombre, dice la palabra de Dios, que no era judío, sino era un gentil. Es decir, no pertenecía al pueblo hebreo, no pertenecía al pueblo de Israel. Por lo tanto, era un hombre gentil. Pero la escritura me dice lo siguiente, que como él estaba en Cesarea, él moraba en Cesarea, dice la palabra de Dios que era temeroso con toda su casa. Eso quiere decir que él escuchó acerca del Dios de Israel, al Dios de Israel. Por lo tanto, él miraba, él observaba, él escuchaba cómo es la cultura judía y cómo es realmente cómo oraban los hijos de Israel, es decir, los judíos. Y por lo tanto, como este hombre era gentil, ustedes saben que un gentil no adora al Dios de Israel, sino a los dioses paganos. Pero como este hombre vivía dentro y moraba en esta ciudad llamada Cesarea, escuchaba y miraba y observaba, ¿qué cosa? Cómo vivían los judíos piadosos, es decir, los judíos que reverenciaban al Dios de Israel. Y por lo tanto, como él escuchaba a estos hombres judíos piadosos, él oraba al Dios que nosotros oramos, al Dios Jehová, a su Hijo Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, es decir, 3 de la tarde, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía Cornelio, llamándole por su nombre. Quiero que vean algo poderoso acá, una visión. Una visión. Una cosa es sueño y otra cosa es visión. Ahí está la diferencia. Una cosa es sueños y otra cosa es visión. La visión no es estar dormido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día. ¿Quién duerme a esa hora? Nadie. La palabra de Dios dice que un ángel de Dios entraba por la puerta de la habitación de Cornelio, donde él estaba orando y ayunando a Dios. Y le llamó por su nombre este ángel, diciéndole Cornelio. Nosotros tenemos más de 10, 20 años, bueno, yo más de 10 años en el cristianismo, pero nunca hemos visto un ángel de Dios hasta el día de hoy. Tenemos más de 10, 12, 14 años de ser cristianos y hasta el día de hoy no se nos ha aparecido un ángel. En cambio, Cornelio, sin ser cristiano, solamente había oído cómo actuaban los judíos piadosos de aquel tiempo, es decir, cómo adoraban y reverenciaban al Dios de Israel. Amén. Entonces, a la hora 9 del día, un ángel de Dios se le aparece. Entró a la habitación donde Cornelio estaba orando y ayunando a Dios y le llama por su nombre, Cornelio. Dios siempre conoce nuestro nombre, amén. Y Él nos llama por nuestro nombre. Y la Biblia dice que Jesús no necesita que nosotros le demos testimonio del hombre, porque Él conoce lo que hay en el hombre. Amén. Es decir, que Él conoce y tiene testimonio totalmente quiénes somos ante sus ojos. Versículo 4 dice, Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Se volteó y se atemorizó Cornelio mirando al ángel. Y Cornelio le dijo esta pregunta, ¿qué, Señor? Y le respondió el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Cuántos saben que Dios escucha las oraciones? Dios considera nuestras oraciones y considera toda la obra de justicia que hacemos en la tierra. Amén. Dios considera nuestras oraciones y Dios considera todas las obras de justicia que hagamos en la tierra. Si nosotros hacemos el bien en esta tierra, Dios lo considera. Amén. Hay una parte en la Biblia que dice que Dios no escucha a los pecadores. Eso fue dicho por un ciego que Jesús sanó. Ahí está escrito en la Biblia. Y este ciego dijo lo siguiente: Dios no escucha a los pecadores, pero si el pecador se arrepiente de verdad, Dios es tan misericordioso, Dios es tan piadoso, Dios es tan bueno, dice la palabra de Dios, que Él puede convertir al más vil pecador. Amén.
Por lo tanto, la palabra de Dios dice lo siguiente. El ángel le dio estas palabras de parte de Dios: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene libros donde todos nosotros tenemos libros? Allen tiene un libro, el pastor Abner tiene un libro, mi mamá tiene un libro, Brandon tiene un libro, todos los presentes tenemos un libro donde Dios escribe todas las obras de justicia que hacemos en la tierra. Todas las obras, todo está escrito allí, porque la Biblia dice que en Apocalipsis que todos los libros fueron abiertos. Entonces, este hombre, Cornelio, ayunaba, oraba, era piadoso con toda su casa. Dice la palabra de Dios que hacía limosnas a los judíos pobres, era bueno con la gente. Y también dice la palabra de Dios una característica, un atributo glorioso de este hombre llamado Cornelio, que también toda la ciudad, todo el pueblo, dice la Biblia, que tenía buen testimonio de este hombre, es decir, no era un adicto, no era un vicioso, porque tenía buen testimonio. ¿Amén? Entonces, el versículo 5 dice lo siguiente: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. Envía pues ahora a Jope. Jope era donde estaba hospedado Pedro, el apóstol Pedro. Y le dijo el ángel: haz venir a Simón, su nombre que le dio sus padres, Simón, y el que tiene por sobrenombre Pedro, el Dios que le dio Jesús de Nazaret. Él se puso en casa de cierto Simón, otro Simón. Pero la diferencia de este Simón es que era curtidor, es decir, un artesano de pieles. Es un curtidor que hace odres para poner el vino, que hace vestiduras, hace chompas para el frío, etc. Es un artesano, en otras palabras, que tiene su casa junto al mar, es decir, a la orilla del mar, cerca al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Quiero que presten atención acá. El ángel le dio un mensaje de parte de Dios, porque los ángeles son ministros de fuego, son ministros, espíritus ministros de Dios. Los ángeles no son hijos de Dios, los ángeles son ministros de Dios. Nosotros tenemos ese privilegio glorioso de ser hijos de Dios. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la adopción y somos hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, este ángel simplemente obedeció la voz de Dios, que Dios le mandó a Cornelio, porque Dios desde el cielo estaba mirando a Cornelio, que él oraba, ayunaba, hacía justicia, hacía bienes, daba limosna a los pobres. Y Dios dijo: wow, quiero este hombre para mi reino. Amén. Quiero este hombre para mi reino. ¿Por qué? Porque realmente es un hombre que me teme, es decir, que me obedece. Entonces, Dios mirando desde el cielo: yo no voy a perder a este hombre. Yo voy a enviar a mi santo ángel para que le dé un mensaje. Y cuando el mensaje llegue a oídos de Cornelio, Cornelio sepa, a través del mensaje del ángel que yo he enviado, que hay un hombre que se llama Pedro, el apóstol de Jesucristo, uno de las columnas de la iglesia primitiva allá en Jerusalén. Un hombre llamado Pedro. Este hombre le dará palabras y le dará instrucciones de parte de mí a este hombre llamado Cornelio. Entonces el versículo 7 dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 12 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Mira qué personas llamó Cornelio. Llamó a sus criados de confianza y a un soldado que amaba a Dios. Amén. Y el número 3 en la palabra de Dios. Mira el número 3: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios, continuamos en el versículo 8: a los cuales envió a Jope después de haberlos contado todo. Amén. Dice la palabra de Dios que los envió a Jope, donde estaba hospedado el apóstol Pedro, después que él los contó todo, la visión. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, es decir, por el viaje,
en ruta, ya viajando para ir a su destino, y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, mediodía. ¿Cuántos saben que los hombres de Dios son hombres de oración? Los apóstoles, los hombres que Jesús eligió, eran hombres de oración. Amén. Eran hombres de oración. No eran hombres solamente, se puede decir, hombres que han confiado en su carne. Vamos a ponerlo así, que han confiado en su carne y que ya tienen los dones, por ejemplo, dones de milagros, dones de sanidades, etc. Hay tantos dones que hay de parte de Dios. Los apóstoles no confiaban en los dones, no confiaban en la carne, no confiaban en eso. Los apóstoles tenían una íntima comunicación con Dios. Amén. Tenían una íntima comunicación con el Creador, con el Dios que creó el sol, la luna, las estrellas y todos los planetas que en ellas hay. Amén. Todo hombre de Dios, todo siervo verdadero de Dios es un hombre de oración. Y por lo tanto, todo hombre que teme a Dios tiene la necesidad de orar, porque Dios pone en el corazón de sus siervos, Dios pone en el corazón de los hombres que Él eligió el deseo de orar y de buscar más a través el rostro de Dios a través de la oración. Ahí vamos a poder encontrar el rostro de Dios a través de la oración. Y el apóstol Pedro, siendo las 12 del mediodía, él subió a orar en la azotea. ¿Cuántos saben que todo judío es un hombre disciplinado? Es decir, tienen un horario de orar. Ellos no oran en cualquier momento. Los judíos tienen un horario de orar. Son bien disciplinados. Si están en una reunión, dejan esa reunión para ir a orar. Así son los hebreos. Así son los judíos temerosos y piadosos de Dios. Ellos tienen un horario de orar. Y no les importa si están en una reunión importante o están hablando de negocio. Ellos dejan esa reunión donde están hablando de dinero, abandonan esa reunión y se van a orar. Amén. Porque todo hombre de Dios sabe que sin oración realmente Dios no puede respaldar a aquel hombre. Amén. Entonces Pedro subió a orar. Y dice la palabra de Dios que tuvo gran hambre, es decir, no era una hambre poca, sino era un hambre realmente grande. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo en la cocina, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Un éxtasis, amada iglesia, es lo siguiente. Un éxtasis es cuando tus ojos no ven ya las cosas físicas de este mundo, cuando tus oídos ya no escuchan las cosas físicas de este mundo. Si yo te digo, escuchas mi silbido. Si yo te llamo, ¡hey! Tú escuchas mi voz. Pero cuando una persona entra en éxtasis, sus oídos ya no escuchan el mundo natural. Sus ojos ya no miran el mundo natural. Es decir, Pedro, con sus ojos abiertos, con sus oídos abiertos y con todos sus sentidos despiertos, con todos sus sentidos despiertos, Pedro tuvo un éxtasis, es decir, sus sentidos estaban despiertos, sus sentidos estaban activos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Nuestros ojos, nuestros oídos, etc. Todos sus sentidos estaban despiertos, todos sus sentidos estaban activos. Y la Biblia dice que así como mis ojos están abiertos ahorita, así como mis ojos están abiertos, Pedro vio que el cielo se abrió. Amén. ¿Cuántos quieren ver cielos abiertos en sus vidas? Amén. Dice la palabra de Dios que Pedro vio que el cielo se abrió. Amén. ¿Cuántos saben lo siguiente? Lo voy a mencionar. Tú sales a mirar el cielo en la mañana o en el atardecer, ves un cielo maravilloso, las nubes, ves el firmamento azul y ves todo eso precioso, creado por Dios. Y tú dices, pero ¿quién va a poder mover eso, esa nube? ¿Quién va a poder mover el cielo?
Nosotros no podemos ni mover el sol ni mover las estrellas, pero sin embargo, esas potencias que ves en el cielo, por ejemplo, esa potencia que se llama sol, esa potencia que se llama luna, esa potencia que se llama el firmamento azul, el manto azul del cielo, aunque tú no creas, parece algo inconmovible, algo que no se puede mover, algo que no se puede mover. A ver, mueve una estrella, no lo pueden mover, pero sin embargo, Dios como nada abre el cielo. Amén. Dios como nada abre el cielo. Gloria sea a Jesucristo. Y dice la Biblia que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Era un gran lienzo que era amarrado, era un gran lienzo que tenía atados en las 4 puntas y que bajaba a la tierra donde Pedro estaba, en el cual había de todos cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Qué había en ese manto? En ese gran lienzo, perdón. Dice la palabra del Señor, habían toda clase de animales. ¿Qué tipo de animales? Los cuadrúpedos. ¿Qué tipo de animales? Los reptiles y las aves del cielo. Las aves de los cielos, los cuadrúpedos y los reptiles. Los reptiles, todos los animales que habitan en el monte, todos los animales que habitan en el mar, todos los animales que habitan en el cielo, es decir, las aves que se colocan en las copas de los árboles para ahí descansar en sus nidos. Los peces del mar, todos los animales que existen en el mar y todos los animales que viven en la selva estaban allí en ese gran lienzo que Dios había bajado. Y quiero que se fijen en esto, amada iglesia. Y dice la palabra de Dios que habían toda clase de género animal. Toda clase de género animal. Y eso fue la voz que habló a Pedro, diciéndole, y le vino una voz desde el cielo y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, imposible, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que Pedro era un hombre judío, muy apegado a las tradiciones judías, muy apegado a la ley antigua de Moisés. Era un hombre muy apegado al antiguo pacto, al que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Es decir, todo lo que prohibió Moisés, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, Pedro lo guardaba así, orden por orden, punto por punto. Pedro era uno de los 12 apóstoles que era más obediente conforme a la ley. Si Pedro sabía que en la ley no se debe comer cerdo, él no lo comía. Porque la ley antigua, la ley en el Antiguo Testamento lo prohíbe. Todo lo que estaba prohibido, Pedro no accedía. ¿Por qué? Porque era un hombre conforme a la ley. Entonces, como era un hombre muy confiado y apegado a la ley, ¿sabes qué le dijo la divina respuesta? Volvió la voz a él segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Escucha la divina respuesta. Es decir, Dios le dijo, Pedro, tú no eres Dios. Yo soy el Dios que limpia y restaura todas las cosas. Amén. Yo soy el Dios que limpia, santifica, restaura, sana todas las cosas. Amén. Él es el Dios que limpia, que purifica, que sana, que santifica y restaura todas las cosas. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que sana toda dolencia y toda enfermedad. Dios es un Dios de toda consolación. Dios es un Dios que limpia al más vil pecador. Amén. Entonces aquí surge una pregunta. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y la pregunta que surge aquí es lo siguiente: ¿cuándo Dios limpió a los animales y a los hombres? La respuesta se encuentra en el libro de Colosenses. Ahí está la divina respuesta. Acompáñenme por favor al libro de Colosenses capítulo 1 y
Vamos a leer el versículo 20. Amén. Ahí está la divina respuesta. Colosenses capítulo 1 versículo 20 dice la palabra del Eterno: y por medio de Cristo Jesús, es decir, su Hijo amado, reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, es decir, del madero. Escucha por favor la divina respuesta, porque esta respuesta es sabia que Dios le dio a Pedro. Y por medio de Jesucristo y de nadie más, solamente por medio de su Hijo, Dios mismo ha reconciliado todas las cosas. Ningún teólogo puede explicar esto, todas las cosas, porque no conoce todas las cosas. La Biblia dice que así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y todo teólogo estudioso de la Biblia aún no puede descubrir qué cosas hay allá en el cielo. Porque acá dice la Biblia que la sangre de Jesús que bañó el madero reconcilió todas las cosas. Pero ¿cuáles cosas? La Biblia dice las cosas que están arriba en el cielo y las cosas que están abajo en la tierra. Y aquí en la tierra está la humanidad. Allá en el cielo están los ministros de Dios, los ángeles, los arcángeles, los querubines. Amén. Y ahí está la respuesta, que Dios reconcilió a través de su Hijo y por medio de su sangre todas las cosas. Los que están allá arriba en los cielos donde habita Dios y los que estamos acá en la tierra, todos los hombres que somos habitantes de la tierra. Entonces, ¿en qué momento Dios limpió todas las cosas? Respuesta bíblica: cuando Jesucristo derramó su sangre en el madero. Amén. Cuando Jesucristo derramó su sangre en el madero, aún los animales inmundos que eran en el Antiguo Testamento se limpiaron, porque la sangre de Cristo limpia y restaura todas las cosas. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Entonces le dijo la voz: lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Y eso se hizo 3 veces. ¿Cuántas veces? 3 veces. Quiere decir que esto era pero tan importante. Este asunto era tan importante que se repitió 3 veces. Tan importante. Tú ves a tu celular, una llamada, no es tan importante. 2 llamadas, 3 llamadas, ya te preocupas por algo que está llamando. Hay una emergencia, ¿cierto? Entonces Dios le habló 3 veces. Amén. Es decir, era de una suma importancia. Amén. Entonces la Biblia dice lo siguiente: esto se hizo 3 veces en aquel lienzo, y el lienzo volvió a ser recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, estaba atónito, estupefacto dentro de sí sobre lo que significaría la visión, estaba realmente pensando a 1000 por hora. Y dice lo siguiente: he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, el capitán, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Amén. ¿Cuántos saben que todo hombre de Dios escucha la voz del Espíritu Santo? Amén. La Biblia nos dice lo siguiente: todo hombre que ama y obedece a Dios escucha la voz del Espíritu Santo. Amén.